A Jorge Rentería, que nos va a compartir la palabra del Señor. Buenos días, iglesia. Como siempre, una bendición el poder estar con ustedes acá. Siempre es un privilegio el poderlos acompañar, el poder orar junto con ustedes, el poderles ministrar la palabra. Y así como decía el pastor Jonathan ahora, digamos que esta semana es una semana de bendición porque el Señor ha permitido renovar el entendimiento, renovar nuestra mente a través de la convención. Los desafíos los invito para que puedan estar. El viernes fue una gran bendición la apertura, el día de ayer con el pastor Cañas, el día de hoy en la tarde también con el pastor Cañas y mañana también con el pastor Cañas, pero con el pastor Cañas Padre. Les invito para que puedan estar, para que puedan invitar a otras personas. De hecho, cuando usted tiene la oportunidad de tener esos espacios y usted puede invitar a personas que vean el poder de Dios, porque créanme que esas personas vienen con una unción bastante especial. Es un desafío para las personas, es un desafío para nosotros como líderes, pero también cuando las personas ven el poder de Dios son impactados. Entonces les invito para que ustedes puedan invitar nuevas personas, para que personas que no han conocido al Señor puedan estar allá y disfrutar de esa convención. Entonces yo quiero que usted por favor ahí me acompañe cerrando sus ojos. Vamos a colocarle este tiempo al Señor. Padre Celestial, Señor, en esta mañana continuamos en un espíritu de adoración, Señor. Continuamos en un espíritu, Señor, en el cual queremos destacar que tú eres la persona más importante, Señor, en este lugar. Bendito Dios. Amado Dios, nosotros no hemos venido en este lugar, no hemos venido aquí a tener una cita con un hombre, Señor. No hemos venido a encontrarnos con un amigo, Señor, con un hermano, Señor, con un líder, no, Señor. Hemos venido a tener una cita, Señor, un encuentro contigo, Señor. Y eso es lo que queremos decirte hoy, Señor, en esta mañana. Estamos aquí reunidos porque te necesitamos, Señor. Hoy te invitamos, Señor, a que tomes el lugar que te corresponde en nuestros corazones, Señor. Hoy queremos decirte que estamos aquí en tu nombre, mi Señor, y tu promesa, amado, es tu palabra promete que por donde haya dos o más personas reunidas, tú estarás allí, Señor. Y hoy te decimos, toma el lugar que te corresponde en nuestros corazones. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Hoy creemos que tu palabra es verdad, Señor, y creemos que tu palabra nos puede transformar, Señor. Y hoy te pedimos, transfórmanos a través de tu palabra, Señor. Haz el propósito, Señor. Cumple el propósito de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, yo te doy la bienvenida, me quito de en medio, Señor, y te pido por favor, obra, Señor, a través de tu presencia. Espíritu Santo, convéncenos, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Convéncenos para tenerte, Señor, convéncenos y sedúcenos, Señor. Eso te lo pedimos hoy, Espíritu Santo, por favor, sedúcenos a través de tu palabra, mi Dios. Y como siempre, Señor, en cualquiera de nuestras charlas, de nuestras prédicas, como siempre, para ti será la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta iglesia, yo quiero que ustedes por favor me acompañen. Hoy vamos a leer varias citas bíblicas, pero nos vamos a centrar básicamente en el libro de Jueces y en el libro de Samuel. Quiero que por favor me acompañen a el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. Y primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13 al 15. Jueces 16, 20. Si lo tiene, diga amén. Listo. Bueno, vamos a leer Jueces 16, 20. Y después primera de Samuel. Dice, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y ahora, primera de Samuel, capítulo 16, del versículo 13 al 15. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, ungió a David. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová
vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Vamos a dejarlo hasta allí. El título de esta prédica lo basé en estas dos citas bíblicas, y eso parte de una reflexión que estaba haciendo acerca de lo que nosotros muchas veces descuidamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y el título es: un poco de Dios no es suficiente, no te conformes. ¿Cómo es el título? Un poco de Dios no es suficiente, no te conformes. ¿Y por qué esta cita bíblica y por qué este título de la prédica? Resulta que yo en estos días analizaba cuál es la característica principal que yo veo en las personas en las iglesias, no solamente aquí en Santander, en Cali, y creo que en general en muchas iglesias de nuestra Colombia, y es algo que desafortunadamente se ha arraigado en nuestra cultura, y es que nos acostumbramos a que con muy poquito es suficiente. Entonces tenemos el tema de un conformismo, entramos en una cultura conformista donde decimos: esto que tengo me es suficiente para vivir, lo dejo allí. Esto que tengo me es suficiente para ser feliz, no voy más allá. Esta meta que alcancé es suficiente para mi estilo de vida actual, listo, lo dejo hasta allí. Y resulta que eso también, ese estilo de vida también lo trasladamos a nuestra vida espiritual. Entonces muchos cristianos hay con que dicen: un poquito de Dios a la semana me es suficiente. Con el culto del domingo me es suficiente, tengo la porción para toda la semana, con eso sobrevivo. O sobrevivo con la reunión en mi casa, con la célula o con la casa de oración, con eso me sirve para sobrevivir en la semana en mi comunión con Dios. Y déjeme decirle, querido hermano, que eso es sumamente peligroso para la vida espiritual de un cristiano, el conformarse con un pedacito de la presencia de Dios. De pronto ese pedacito de la presencia de Dios te da oxígeno para una semana, hasta que llegue el próximo culto. Entonces vienes aquí el domingo, no habías orado en toda la semana, vienes aquí el domingo, está la hora y media de alabanza y de adoración, y eso crees que es suficiente para ponerte a cuentas con Dios por una semana. Entonces no habías orado en toda la semana, no habías adorado, no habías alabado, pero vienes aquí y tienes esa hora y media de oración, y llegas, te sientes lleno, te sientes satisfecho. Entonces sales, pero al otro día vuelve otra vez la sequía. Te aguanta el combustible 1 hora a la semana de oración, 1 hora a la semana de alabanza, pero nunca te haces la pregunta: ¿y qué pasaría si yo diera un poquito más? ¿Qué pasaría si yo me metiera un poquito más con Dios? ¿Qué pasaría si Dios en esa hora me llena, me sana, en esa hora me siento satisfecho? ¿Qué pasaría si yo buscara todos los días esa misma intensidad, ese mismo nivel? Nosotros nos podemos hacer la pregunta, muchas veces desafortunadamente ni siquiera nos hacemos la pregunta, pero ¿qué tal si nos hiciéramos la pregunta y lo hiciésemos? ¿Cuánto en nuestras vidas no cambiarían? Entonces yo veo el término general de la iglesia, y veo una iglesia que se conforma con la presencia de Dios, una iglesia que se conforma con lo mínimo de Dios, con lo mínimo que Dios tiene. Y eso desafortunadamente lleva a que las personas recorramos un camino sumamente peligroso. Y ese camino peligroso se lo quiero mostrar a través de 2 ejemplos, estos 2 personajes que acabamos de leer acá. El primero de ellos era Sansón. Sansón era una persona que tenía un llamado de parte de Dios. Desde niño sus papás lo habían consagrado al Señor, le llamaban nazarenos. Nazarenos eran personas que eran consagradas al Señor, que tenían unos votos, pero lo más importante de los votos externos que tenían, como no cortarse el pelo, no beber vino, guardarse de tocar muertos, etcétera. Lo más importante es que el nazareno tenía un compromiso de intimidad con Dios. Ese es el primer caso que vamos a estudiar, el de Sansón. Y el segundo es el de Samuel, el de Saúl, el del rey Saúl, el primer rey de Israel. Resulta que Saúl fue el primer ungido para tener el puesto de rey. Dios le dijo a Samuel: ve, unge a Saúl. Samuel obedeció, fue, ungió a Saúl, y el Espíritu Santo descendió sobre Saúl. Pero la Biblia dice que quedó más. La Biblia nunca dice que Saúl buscó
a Dios en oración. La Biblia nunca dice que Saúl buscó crecer. La Biblia nunca dice que Saúl continuó con el buscar de Dios, sino que Saúl se conformó con esa unción que le dio Samuel y se conformó con haber recibido el Espíritu Santo en ese momento, pero no cultivó la comunión con él, con Dios. ¿Y cuál es el destino de esas dos personas? El destino de esas dos personas es muy conocido. El de Sansón, al final de su vida, vivió encarcelado durante varios años, le sacaron los ojos y tuvo que suicidarse para poder matar a los filisteos que estaban en ese momento. Tuvo que poner fin a su vida para, entre comillas, tratar de cumplir el propósito de Dios de eliminar a los filisteos, que el propósito de Dios no era ese, ¿ya? Sino que era que el pueblo se acercara a Dios a través del ministerio de Sansón. Y el fin trágico de Saúl es un fin que murió junto con sus hijos. Él mismo se suicidó. O sea, él mismo se eliminó. Bueno, digamos que no hubo un suicidio completo porque él se apuñaló y tuvo que esperar a que viniera otro a terminar de matarlo. Ambos casos fueron suicidios. Ambos casos ellos mismos fueron los que provocaron su muerte. Y es triste decirlo, pero las personas que dejan de buscar a Dios, de tener intimidad con Dios, están colocando su vida en juego. No solamente su vida física, sino lo más importante, su vida espiritual, porque siempre están en una cuerda floja. Yo hacía unas reflexiones, digamos que he tenido, esta última semanita tuve un tema, un percance de salud, y yo siempre decía, venga, ¿qué pasaría si yo muero? ¿Qué pasaría conmigo si yo muero? Entonces yo estaba tranquilo porque yo decía, no, yo tengo mi confianza y mi tranquilidad en el Señor. Pero ¿cuántos cristianos hoy pueden afirmar que si fallecen hoy, se van con el Señor? No vaya a responderme, no vaya a decir amén, no vaya a levantar la mano, pero yo quiero que se pregunte usted esto. ¿Qué pasaría si usted llegase a fallecer hoy? ¿Qué pasaría con su vida? Si la respuesta no es una respuesta positiva de manera inmediata, usted está viviendo como vivió Saúl y como vivió Sansón. Está arriesgando su vida, está colocando su vida en juego. Y yo quiero que ustedes tengan esto muy presente. Uno desafortunadamente no piensa en la muerte. Lo normal es que uno no piense en la muerte. Uno siempre piensa en positivo, siempre piensa decir, mañana voy a hacer tal cosa, en esta semana voy a hacer esto, van a hacer esas mis metas. Y uno normalmente no piensa, mañana me voy a morir. Uno no suele pensar en eso. Pero Sansón y Saúl no sabían qué días iban a morir, así como nosotros. Y por eso nunca se prepararon para que llegase el momento de decir, venga, yo cómo estoy en mi condición con Dios. ¿Será que si yo me muero hoy, los pecados que tengo fueron perdonados? ¿Será que si yo me muero hoy, me voy con el Señor? O, como dice la Biblia en Hebreos, hoy reina sobre mí una horrenda expectativa de muerte y de juicio. Esa expectativa de muerte y de juicio es que no sabes si te mueres para dónde te vas. Entonces yo quiero que hoy vamos a ver qué fue lo que pasó o qué fue lo que permitió Saúl y qué fue lo que permitió Sansón para llegar a esa condición. Y vamos a ver además qué debo de hacer para evitar yo llegar a esa misma condición. Entonces vamos a revisar varias citas bíblicas. Entonces por favor acompáñenme. Vamos a ver la primera de ellas. Acompáñenme por favor allá a Números. Vamos a ver Números capítulo 6. Y vamos a ver 1 Samuel capítulo 15, versículo 19. Antes de eso les quiero comentar esto. Recuerden, tanto Saúl como Sansón eran personas que habían experimentado la presencia de Dios. Muchos de los que están aquí han orado y han sentido que Dios ha descendido sobre sus vidas, o han ido a algún retiro, han tenido algún encuentro y han sentido que Dios ha venido sobre sus vidas. Pero el tema que les quiero transmitir hoy es que eso no es suficiente. El tener un encuentro, el tener un destello de la gloria de Dios en un día no es suficiente. Saúl era una persona que fue ungido y profetizaba. La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo descendió sobre Saúl, él profetizaba junto con los profetas. Sansón era una persona que estaba acostumbrado a la presencia de Dios y a hacer milagros. No que Sansón fuera una persona santa, pero Sansón estaba acostumbrado a que venía el Espíritu Santo y él derrotaba a los filisteos y huía. Cuando leemos la cita bíblica, él reflexionó y decía, voy a hacer como las otras veces, me voy a levantar, voy a derrotarlos y voy a huir. Sansón estaba acostumbrado
a tener la presencia de Dios cada 8 días, cada domingo. Eso estaba acostumbrado a Sansón, y eso no lo podemos permitir nosotros. Nosotros no nos podemos permitir estar acostumbrados a que recibamos de Dios cada 8 días, porque nos pasaría lo que les pasó a ellos. Y la primera característica que tenemos en lo que pasó con ellos es que era evidente, tanto en Sansón como en Saúl, una falta de intimidad con Dios. Mire, cuando uno ve la contraparte de Saúl, digamos que la persona que contrastaba con el ministerio y con el reinado de Saúl era David. Uno le hablan de un rey malo, se imagina a Saúl; un rey bueno, se imagina a David. Y de David usted ve muchos registros bíblicos de que David iba al templo, David oraba, David tenía comunión con Dios, pero de Saúl no ve ninguno. Usted en la Biblia estudia el libro de Samuel, estudia el libro de Reyes, y usted no ve estudia el libro de Crónicas, y usted no ve en ninguna parte que Saúl vaya a tener intimidad con Dios. No lo ve. Usted ve, por ejemplo, la historia de Sansón, y usted no ve en ningún momento que Sansón tuviese intimidad con Dios, que se fuera a su lugar secreto a orar. No lo ve. Y la Biblia, cuando no registra eso, es porque no sucedió, porque nadie vio que eso sucediera, porque la persona que estaba escribiendo no vio que en ningún momento Saúl se fuera a tener intimidad con Dios. Entonces, el primer punto de lo que no nos podemos permitir es faltar a nuestra intimidad con Dios. La primera característica de una persona que permite el mismo comportamiento de Saúl y de Sansón es tener falta de intimidad. Por eso la costumbre de los cristianos, desafortunadamente, es solamente orar cada 8 días, orar 2 veces a la semana, cuando vienen al culto o cuando van a la célula. Y usted le pregunta, o usted mismo hágase la pregunta: ¿cuánto estoy orando yo? ¿Cuál es el nivel de mi intimidad con Dios? ¿Será que yo me levanto todos los días a hacer mi devocional? ¿Será que yo busco en intimidad, yo busco a Dios con pasión todos los días? Yo me atrevería a decir que el 90% de la iglesia no lo hace. Estoy siendo generoso. Me atrevería a decir que el 90% de las personas que van a una iglesia no tienen intimidad con Dios. Y eso lo que les lleva es que tengan que depender tanto de un culto, o tengan que depender tanto de una célula. No estoy diciendo que no debes de venir a culto, no debes de ir a célula, pero lo que te estoy diciendo es que tu prioridad en cuanto a la relación con Dios debe ser en tu lugar secreto. Por eso el Señor Jesús decía e instaba a las personas que se metiesen en su lugar secreto, que cerrada la puerta tuvieran intimidad con Dios, que lo que ellos hacían en privado, Dios se lo iba a recompensar en público. Porque uno ve que tantas personas en la iglesia tienen tantas necesidades que uno debería decir: venga, esta persona no debería estar atravesando eso si tiene comunión con Dios. ¿Por qué? Es porque no tienen comunión con Dios. ¿Por qué tantas personas viven constantemente compitiendo o tratando de derribar pecados recurrentes en su vida? ¿Por qué tantas personas viven con problemas con fornicación, con masturbación, con pornografía, con drogadicción, con vicios, etcétera, con chismes? ¿Por qué? Porque no hay comunión diaria con Dios. Porque cuando tú vas y tienes intimidad con Dios, la Biblia dice que el Señor Jesús nos insta a que nosotros todos los días debemos de tomar nuestra cruz e ir en pos de Él, todos los días. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú no oras diario, tú no estás fortalecido para enfrentar las situaciones de la vida de manera diaria. El día que tú no oras, no estás fortalecido para resolver las adversidades que hay en ese día, para enfrentar las tentaciones que hay en ese día. Pero yo te aseguro algo: si tú oras todos los días, tú haces tu devocional en la mañana, sales a enfrentarte a tu lugar de trabajo y resulta que tu jefe te dice que mientas en un informe, te aseguro que tú te acuerdas de que tú oraste esa mañana pidiéndole al Señor su presencia y dices: no, yo no voy a apartar la presencia de Dios por decir una mentira. O tú estás, un hombre o una mujer que no es tu cónyuge te está hablando, te está incitando a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Si tú no oras, vas a estar en duda. Pero si tú ese día oraste, vas a tener la capacidad de decir: no, yo voy a ser fiel a mi Dios, yo voy a ser fiel a mi cónyuge. Pero si no oras, lo que estás haciendo es siendo permisivo a que el pecado entre en tu vida. Y eso, a la final, lo que va a hacer es colocar en duda tu salvación, en colocar en peligro tu salvación. Entonces, lo que tenemos que tener presente es la primera característica de una persona que está jugando con su vida espiritual, es que abandona la intimidad diaria. Tú no puedes permitirte abandonar la intimidad diaria. Tanto Sansón como Saúl, a pesar de la obligación que tenían, no tenían intimidad con Dios.
Iglesia, no te acostumbres a orar simplemente cada 8 días. No te acostumbres a orar simplemente cada célula. Ten intimidad con Dios. Eso es lo que te va a garantizar el poder ser fiel. El segundo punto, la segunda característica. Número 6, del 3 al 8. Dice, se abstendrá de vino y de sidra. Aquí están hablando de cuál es la característica de un nazareno. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazarenato, de todo lo que hace la vid, desde los granos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto del nazarenato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazarenato será santo para Jehová. Y ahora 1 Samuel 15:9. Y dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Gab y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. El segundo punto es acerca de los mandamientos y los mandatos y los estatutos de Dios. Y es que no tienen presente o quieren acomodar los mandatos de Dios a su conveniencia. Las dos cosas que les leí aquí son los mandatos que Dios le había dado a Sansón como nazareno y le había dado a Saúl como rey. Resulta que Dios le dijo a Saúl, destruye todo lo que sea de Amalek, bórralo todo, no dejes nada. Pero ¿qué hizo Saúl? Saúl junto con el ejército que tenía dijeron, venga, no, pero esta oveja está como bonita, ¿no? ¿Cómo la vamos a matar? Y este venado, y esta vaquita, y este ternero. Entonces dijeron y cogieron todo lo que era bonito, todo lo bueno, y lo apartaron, desobedeciendo a Dios. Acomodaron el mandato de Dios a su conveniencia. ¿Y qué hicieron? Lo que era feito lo mataron. Las gallinas flacas, las vacas enfermas, eso sí lo mataron. Entonces cumplió, digamos que a su conveniencia, los mandamientos que Dios le había puesto. Y lo mismo con Sansón. Sansón tenía mandamiento de que no debía beber nada, de que debía guardarse en santidad. Pero Sansón, ¿qué hizo? Sansón se acostaba con cualquiera, o sea, fornicaba. De hecho, ahorita vamos a ver un tema más adelante de algo que le dijeron sus papás. Y digamos que la Biblia dice que Dios permitió eso para que Sansón pudiese entrar en batalla con los filisteos. Pero realmente lo que estaba pasando allí es que Sansón estaba obedeciendo su corazón y no los mandamientos de Dios. ¿Qué nos sucede? Nosotros tratamos de acomodar nuestra condición a lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué pasa? Decimos, realmente Dios me permitió llegar a esta iglesia. Voy a colocar un ejemplo real en muchísimas iglesias. ¿Qué pasa? Que es algo que la iglesia debe de entender, y los miembros de la iglesia van a entender, y es que no importa la condición en la cual Dios me permitió llegar a la iglesia, Dios me quiere transformar. Pero ¿qué dicen las personas? Dios me permitió llegar aquí en Unión Libre. Dios me permitió llegar en Unión Libre y Dios me bendijo y Dios me habló. ¿Por qué voy a cambiar mi condición? Sigo viviendo en Unión Libre. O Dios me permitió llegando con estos problemas. Entonces lo que hago es acomodar los problemas y no cumplir el mandamiento de Dios. Eso es lo que hizo Saúl. Cumplió el mandamiento de Dios a medias. Entonces dejo esto, pero continúo con aquello. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues yo era fornicario y Dios me bendijo y yo recibí el Espíritu Santo y sigo fornicando. O yo soy ladrón, o yo tengo un negocio ilícito y yo vendo drogas o coca, etcétera, cultivo coca, etcétera, y Dios me recibió así. Yo lo sigo haciendo pues porque Dios me bendijo. Yo siendo un pecador con este tipo de pecado, Dios me bendijo. Entonces me quedo así. Y eso es un peligro. Ahí estás tratando de ajustar que porque Dios te bendijo, estando en esa condición, Dios te quiere retener en esa condición y no. Dios por su misericordia te permitió llegar a la iglesia y por su misericordia te bendijo. Por su misericordia te tocó.
por su misericordia derramó el Espíritu Santo sobre ti. Pero la idea o lo que Dios quiere es que te dejes transformar, te dejes cambiar, que te arrepientas de tus pecados y dejes ese estilo de vida pasado. Que no acomodes la palabra de Dios a tu conveniencia. ¿Cuántas personas, desafortunadamente he escuchado muchos pastores que tratan de argumentar y decir, no, pero es que si está en unión libre y tiene X cantidad de tiempo, eso es como un matrimonio? No, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Uno no se puede acomodar, uno no puede acomodar lo que dice la Biblia a su conveniencia. El apóstol Pablo decía, mejor es estar casado que estarse quemando en el infierno. Si él lo decía es por algo. No podemos permitir que un pastor o una persona o yo mismo quiera acomodar mi condición a lo que dice la Biblia. Entonces, por ejemplo, hay corrientes desafortunadamente en la iglesia de hoy que quieren justificar el homosexualismo y dicen, no, es que Dios me creó homosexual. O es que yo siendo homosexual, Dios me ungió, Dios me llenó, Dios me ama, a pesar de que soy homosexual. No, no es así. Dios tiene amor por ti y lo demostró en la cruz, enviando a su Hijo a morir por ti. Pero lo hizo para que tú dejes el pecado. Las iglesias hoy están acomodando y diciendo, no, pero es que Dios lo creó homosexual. Y de hecho hay iglesias, desafortunadamente iglesias, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, donde ya hay incluso ministros homosexuales y que imparten y hacen bodas gay, en contra de la palabra, acomodan la palabra a su conveniencia, a su corazón. Y eso mismo le pasaba a Saúl, y eso mismo le pasaba a Sansón, y eso es lo que nosotros no nos podemos permitir como iglesia, porque ahí estamos colocando en vilo nuestra salvación, estamos colocando en peligro nuestra salvación, estamos nosotros mismos exponiendo nuestras vidas y nuestra eternidad, y eso es lo que no podemos permitir como iglesia. No acomodes la iglesia, no acomodes la Biblia a tu conveniencia. La Biblia es muy clara y dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los homicidas, ni los hechiceros no heredarán el reino de los cielos. Eso es claro, la Biblia es clara en eso, no hay forma de acomodarlo. Si tú estás en una condición hoy, si tú tienes un pecado reiterativo hoy, ese es el momento en el que Dios te llama al arrepentimiento y a que te vuelvas a Él. No permitas colocar en duda tu salvación por no tomar una decisión. No permitas colocar en duda tu salvación por no tomar una decisión. Pues les digo, usted no sabe si el día de mañana puedas morir. Nadie lo sabe. Pero lo que sí tenemos que tener presente es que nuestra salvación está en nuestras manos. Nuestras decisiones son las que nos pueden llevar a un camino de salvación o un camino de perdición. Y Saúl no tuvo eso presente. Saúl tenía un mandato como rey. Dios le había dado unas instrucciones al rey Saúl. A través de Moisés dijo qué debían de hacer los reyes. Dijo, los reyes tienen que orar, los reyes tienen que estudiar la palabra todos los días, los reyes tienen estas funciones. Y llegó un punto en el que Saúl incluso quiso hacer las funciones que no eran de su competencia, sino que eran de competencia del sacerdote. Más adelante quiso hacer sacrificios. ¿Y qué pensó? Él dijo, no, las circunstancias me llevaron a hacer esto. Entonces muchas veces nosotros nos escudamos en las circunstancias de nuestra vida para justificar los actos. Entonces dicen, no, es que como yo llegué de tal manera a la iglesia, mis circunstancias de vida me condicionaron a esto, entonces esa ley bíblica, esa cita bíblica, ese principio bíblico no aplica para mí. No cometas esos mismos errores que cometió Saúl. Iglesia, te reitero, no acomodes tu condición y no hagas que porque Dios en algún momento te bendijo, eso te justifique para continuar en el mismo estado en que estás ahora. Porque Dios puede haber cogido a una persona que es drogadicta, que se fumaba un bareto, metía pepas, etcétera, y Dios le puede tocar. Entonces en el argumento pues si no, pues Dios me usó o Dios me tocó aún siendo drogadicto, pues yo continúo siendo drogadicto. Podría caer en la misma tendencia. Y ese tipo de cosas lo único que te va a llevar es a la perdición. Lo único que te va a llevar es a que tú mismo arriesgues tu vida. ¿Recuerdan cuál fue el resultado de la muerte de Saúl y de Sansón? Fue suicidio. Ambos se suicidaron. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nos permitimos tener estos mismos comportamientos. Tercero, está en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22.
y en Jueces 14:3. Dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y Jueces 14:3 dice: y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. El tercer punto es que estas personas se empecinaban en no escuchar la voz de Dios a través de sus padres, sus pastores o sus tutores espirituales. El tercer punto que te lleva a arriesgar tu vida es no escuchar consejo. No escuchar consejo. Mire, ¿qué pasó con Sansón? Sus papás le dijeron: venga, mijo, no se meta con esa mujer. Hay muchas mujeres en su pueblo. ¿Por qué va a escoger una incircuncisa? ¿Por qué va a escoger una mujer que no es conforme al corazón de Dios? Una mujer que tiene otros dioses. ¿Por qué? Y él no le importó. Él dijo: no, papá, cójala para mí. Ya, punto. ¿Qué hizo Saúl? Tenía el consejo del profeta Samuel. ¿Qué hizo? Desechó el consejo. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos pastores, líderes, nuestros papás que nos dan consejo y lo que hacemos es rechazar el consejo? Lo que hacemos es menospreciar el consejo. Decimos: viejo, no moleste. Pastor, no moleste, no sea intenso. Líder, déjeme que es mi vida. Eso mismo hicieron Saúl, eso mismo hizo Sansón. Menospreció el consejo de otros. Mire, muchas personas que llegan en la iglesia, yo me atrevo a decir que más del 80% de las personas que están en la iglesia no se dejan pastorar. O sea, simplemente asisten y ya. O sea, vienen el domingo o en la reunión que haya y listo. No se dejan pastorear. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar consejo. No quieren tener a alguien que les esté hablando y que les esté señalando lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal. A la gente no le gusta que la regañen. A la gente no le gusta que le señalen sus defectos. A la gente no le gusta que los confronten. Pero es necesario el yo poderme poner a la luz de otras personas que tienen un punto de vista diferente para yo cambiar mi manera de caminar. Mire, Saúl era una persona que él se sentía orgulloso porque era el primer rey, porque él era el más alto entre los de su generación, porque no había hombre más fuerte que él. Entonces Saúl decía: yo no necesito consejo. ¿Quién hay más fuerte que mi persona en Israel? Nadie. ¿Quién hay más capaz? Nadie. ¿Quién hay con mayor espíritu? Nadie. Yo no necesito consejo. Y si le daban el consejo, lo menospreciaba. Lo mismo con Sansón. Sansón en su juventud se sentía fuerte. Era fuerte además por la unción de Dios. Pero Sansón decía: mis papás no saben de lo que están hablando. Yo estoy cumpliendo el propósito de Dios. Porque en una cita, o sea, en el versículo 4 de lo que acabamos de leer de Jueces, dice que esto se hacía para tentar a los filisteos, o sea, para que Sansón se confrontara con los filisteos. Y muchas veces decimos: no, es que yo estoy con esta persona porque Dios tiene un propósito con esta persona, porque Dios quiere que esa persona sea transformada. Entonces, hermana, están las hermanas que a veces están desesperadas porque no llega el varón, no llega el esposo prometido. Entonces lo que hacen es conseguirse un tinieblo y lo tratan de convertir, ¿ya? Entonces dicen: no, es que es el propósito de Dios porque Dios quiere transformarlo. Dios me está usando a mí para transformarlo, para llevarlo al redil. Y viceversa, hay hombres que dicen: no, es que esa muchacha es una muchacha que necesita pastoreo personalizado, ¿ya? Necesita un líder que la convierta. Claro, ¿y qué pasa? ¿Cómo terminan la mayoría de los casos? Terminan en fornicación. Y si se casan, terminan en adulterio, ¿ya? Pero es porque no escuchan consejo. ¿Cuántas personas yo veo hoy? Yo tengo un caso muy cercano de un compañero que aprecio mucho, que yo digo: estás en un mal matrimonio porque no escuchaste consejo. Te montan los cachos porque no tuviste el consejo. ¿Cuántas personas no están en malos negocios porque no escucharon consejo? ¿Cuántas personas no perdieron su familia por no escuchar consejo, por no dejarse pastorear, por no dejarse guiar,
por menospreciar la palabra, por menospreciar el liderazgo. Mire, las personas que están en esta iglesia y en todas las iglesias en general, que tienen la oportunidad de servir, de ministrar, de ejercer el liderazgo, esas personas no lo hacen porque les paguen. Aquí los líderes que están aquí, a ninguno de ellos les pagan. En la iglesia en Cali, a ningún líder le pagan. Lo hacen porque amamos la obra y porque nos apasionamos. Pero parece que las personas a las cuales nosotros les servimos no entienden eso. Y dicen, este Jorge vino para cansar. O creen que uno va a dar una célula porque uno no tiene tiempo, porque uno es un desocupado. No valoran lo que uno hace por ellos. Eso mismo le pasó a Sansón y eso mismo le pasaba a Saúl. No valoraban el liderazgo que tenían encima. Entonces, usted llega y coge el teléfono y dice, el pastor otra vez. Lo silencia. No valoran la llamada que está haciendo el pastor. No valoran la visita que te hacen. Llegan y lo atiendes con feo, ni siquiera le ofreces un vaso con agua. Yo he ido a células y he ido a visitas, ni un vaso de agua le ofrecen a uno. Y no porque yo lo vaya a pedir, sino por un acto de delicadeza. Yo he tenido la oportunidad de recibir células en la casa, o sea, de atender personas en la casa, y siempre junto con mi señora tenemos un principio de atender a las personas que llegan. Así lleguen a escucharnos a nosotros mismos, pues hacer una gaseosita, un pastelito, etcétera, un sándwich, pero los atendemos, ¿no? Yo he ido a visitas y me dan en la puerta, me atienden en la puerta, ¿ya? Entonces, eso que dice está menospreciando la palabra. La persona lo que está haciendo es sembrando para su futuro ser como Sansón y como Saúl, terminar quitándose su propia vida. Porque esas actitudes a lo que te llevan es a eso. Entonces, ¿cuáles son las 3 actitudes? Primero, no tener intimidad con Dios. Pilas, no te acostumbres a orar cada 8 días en la iglesia. Tienes que orar todos los días. Tú quieres tener tranquilidad y seguridad de salvación, ora todos los días. Ten intimidad. Número 2, el segundo punto, no acomodes las escrituras a tu conveniencia. Haz lo que dice la Biblia, cumple con lo que Dios te pidió. Si Dios te dijo que dejaras a tu pareja porque estás en fornicación, déjala. La Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre conquistar el mundo si pierde su alma? Yo le digo, ¿de qué sirve usted tener 20 años, 30 años de felicidad con un cónyuge que no se casó y esa relación lo va a llevar al infierno? ¿De qué le sirve? No le sirve de nada. ¿Usted de qué le sirve el estar 15, 20 minutos con una persona fornicando cuando puede salir y irse toda una eternidad al infierno? ¿De qué le sirve? No acomode su situación, o no obligue a Dios a aceptar su situación. No obligue a Dios a aceptar su situación. La iglesia puede decirle, bueno, pues si usted no quiere arrepentir, ya es problema suyo. El pastor no le va a decir, aquí no entran los fornicarios, aquí no pueden, ninguna iglesia va a hacer eso. Pero eso no implica de que las puertas del cielo se te vayan a cerrar. No se te vayan a cerrar. Porque tú puedes condicionar aquí y decir, yo vengo todos los días a la iglesia, cada 8 días a la iglesia y estoy en unión libre. Puedes decir eso. Pero y la iglesia no te va a cerrar las puertas, pues las puertas de los cielos sí se te cierran. Entonces, segundo punto, no acomodes tu situación, no acomodes los mandatos de Dios a tu conveniencia. Y tercer punto, escucha la voz de tus pastores, de tus padres espirituales, de tus papás terrenales. Escucha consejo. Déjate guiar. Déjate pastorear. A veces yo creo que hay películas, nosotros en nuestros títulos, en nuestros rótulos tenemos película, pastoréame si puede, pastor, pastoréame si puedes. O sea, le hacemos la vida imposible al pastor o al líder. Pero ahora vamos a ver qué debo de hacer, qué buen ejemplo tengo que tener para no caer en la misma situación de Saúl y en la misma situación de Sansón. Y el ejemplo que les voy a colocar es el ejemplo de una persona del común. No les voy a colocar el super santo de Elías, que también tuvo sus embarradas. No les voy a colocar el ejemplo del mayor profeta de Moisés, no. No les voy a colocar el ejemplo del Señor Jesús, de ser perfecto, no. Les voy a colocar el ejemplo de una persona llena de errores, defectos, y que yo diría, si yo lo tuviera de amigo, me cuidaría. Voy a colocar el ejemplo de David, como mencionaron por allí. David no es el mejor ejemplo de santidad. David no es el mejor ejemplo de que uno colocar un expositor en la Biblia. O sea, si usted le dicen, ¿como qué persona quisiera ser usted en la Biblia? Usted no diría David, si conoce toda la historia de David. Usted diría, no, Elías, diría Moisés, diría Josué, pero no diría David. Pero voy a colocarles el ejemplo de David, porque David tenía una cosa clara
e importante que yo les quiero transmitir hoy, que yo siento que es lo que Dios quiere transmitir a nuestros corazones. Entonces, es un ejemplo que contrasta radicalmente con Saúl. Siempre se le compara. Cuando usted dice, vuelve como les comentaba ahora, un rey malo, Saúl; un rey bueno, David. Es el contraste perfecto. Y es contraste perfecto, ¿por qué? Ayer en la prédica del pastor Cañas, que él hablaba acerca de los procesos y de los sucesos, él colocaba el ejemplo de David en cuanto a los procesos y le decía, mire, a pesar de que Dios lo ungió y el Espíritu de Dios vino sobre él, Dios no permitió que él fuera rey de manera inmediata, sino que hizo un proceso para que llegara a ser rey. Y ese proceso a larga tuvo sus resultados, ¿ya? Que eran resultados donde Dios le prometió a David que un descendiente de él sería el que iba a reinar por toda la eternidad, que se cumplió en el Señor Jesús. Pero más que eso, les quiero hablar de la actitud que tuvo David. No solamente después del tema de haber sido ungido, no antes de ser rey, pero eso lo veía uno en los Salmos. Yo quiero que por favor usted me acompañe ahí al Salmo 63, versículo 1. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado una canción respecto a este salmo. Y déjeme decirle que lo que hacía David hasta ese momento no lo había hecho ninguna persona, no lo había plasmado ninguna persona, pero quiero hacerles mucho énfasis en esto. David era una persona común y corriente. David era una persona que no tenía nada especial. Cuando Dios escogió a Saúl, lo escogió porque era el más, lo que veían los demás. Saúl era el más alto, el más fuerte. No había nadie como él en Israel. Pero cuando Dios escogió a David, y el profeta Samuel estaba viendo, él decía, va a ser este porque este es alto, este es fuerte. No, Dios decía, no mires lo que miran los hombres, yo miro el corazón. O sea, David era un muchacho del común. David no era ni muy fuerte ni muy débil. David no era ni muy inteligente ni muy brutico. David no era ni muy santo ni muy pecador. Era una persona promedio. Pero David tuvo unas características que son las que nosotros tenemos que cultivar, que lo hicieron diferente, porque estas características cultivadas son las que nos llevan a una vida, a tener una seguridad de vida eterna. Salmo 63:1 dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y áridas donde no hay agua. El primer punto que tenía David y que lo hizo diferente a Saúl y a todos los demás reyes era que David tenía una vida de oración y de alabanza diferente. Tenía una vida de adoración y de intimidad con Dios. David entendió el principio de la intimidad. Nosotros, vuelvo y le digo, como iglesia despreciamos la intimidad con Dios. Bueno, las personas que se congregan en la iglesia, no como iglesia, sino los miembros de la iglesia, desprecian la intimidad con Dios. Y David entendía algo. David era una persona promedio, pero él entendió que en la intimidad era lo más importante en su vida. Usted muchísimos salmos, usted puede ver y decir, este hombre oraba, este era un hombre de oración diaria, este era un hombre que buscaba tener comunión con Dios, este era un hombre que decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y él se cuestionó y decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de la casa de Dios? David tenía pasión por tener intimidad con Dios. Y eso es lo que te debe hacer diferente. Eso es lo que debe moverte diariamente. Cuando tú haces eso, no vas a tener nunca temor de la muerte. Cuando tú tienes una vida de intimidad diaria, no vas a tener temor del pecado. Cuando tú tienes una vida de intimidad diaria, no tienes temor del futuro. ¿Por qué? Porque estás constantemente en la presencia de Dios. Entonces vuelvo y te digo, iglesia, si tú estás aquí y estás viniendo cada 8 días, te felicito. Pero si no estás orando, déjame decirte que no estás haciendo nada viniendo cada 8 días al culto. Puede ser que esto, pastor, espero que no, le afecte la asistencia al culto, porque así era, bueno, pues como oro cada 8 días, pues no vengo al culto más. Si usted va a tomar esa decisión, pues ya es una más embarrada. Pero lo que le digo es, ¿de qué le vale usted venir cada 8 días al culto si usted tiene la oportunidad de estar todos los días en la presencia de Dios? Usted viene al culto a rematar la semana, a exaltar la semana, a darle gracias a Dios por toda la comunión que usted tuvo en toda la semana. No venir aquí a arrepentirse y a decir, me pongo a cuentas con Dios hoy y ya espera hasta dentro de 8 días. No, esa no es la idea. Está haciendo mal.
Y eso es lo que entendía David. David entendía que él debía tener comunión con Dios todos los días. Saúl, ¿cuándo oraba? Pues cuando iba a hacer sacrificios. Cuando venía Samuel, Saúl oraba cuando venía Samuel. No podemos dejar que nosotros oremos cada vez que el pastor va a ir a la casa o viene a la prédica. Y eso lo tenía súper claro David. Y eso hizo que David fuera el rey por excelencia en la Biblia. Pues aparte obviamente del Señor Jesucristo. Porque David entendía que tenía que tener intimidad con Dios. Él entendía que lo más importante era buscar a Dios todos los días. Y una característica era que él lo buscaba de temprano. Él decía, de madrugada te buscaré. La Biblia no decía a qué horas debía adorar. En los mandamientos de Moisés no decía, usted tiene que orar a tal hora, no. Pero David entendió que la mejor hora que tenía para adorar era la madrugada, ¿ya? Así como aquí el pastor tiene el tema de las alboradas, que son unas alboradas muy fuertes. Nosotros lo hacemos siguiendo el consejo de David, siguiendo lo que hacía David. Entonces tú debes de buscar tener intimidad con Dios y ojalá sea en la madrugada. Ahora bien, si no puede en la madrugada, que sea en el día, ¿ya? Pero que lo ideal es que pudiese ser en la madrugada. Por eso él decía, porque el primer contacto debe ser con Dios. Porque si tú lo haces al mediodía o en la noche, pues ya te pasaron todas las embarradas, ¿ya? Ya afrontaste las tentaciones, muy probablemente las hayas embarrado en todo el día. Pero cuando tú lo haces desde la mañana, pues ya te preparas y te recargas para afrontar el día y guardarte en santidad para Dios. Entonces, el primer punto es que tenía una vida de adoración y de alabanza. David era una persona que alababa a Dios constantemente, ser agradecido con el Señor diariamente. Mire, yo hablaba en estos días, le predicaba a una persona, ayer estaba en una fiesta y le predicaba a una persona, y él me decía, no, pero vos buscas a Dios y estás agradecido con Dios por todo lo que Dios ha hecho con vos. Entonces yo le decía, mire, nadie sabe las situaciones de nadie. Yo le decía, yo tengo una cita bíblica que está en Habacuc que fue una palabra rema para mí durante muchos años de mi vida, cuando estaba en la inmunda, flaco, ojeroso, pobre, feo, etcétera. Y yo le decía, aunque la higuera no florezca, aunque la vid no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, con todo eso yo me regocijaré en Jehová, el Señor de mi salvación. Yo le decía, yo le doy gracias y alabo a Dios por esté bien o esté mal, esté enfermo o esté saludable, sea pobre o sea rico, tenga recursos o no, tenga amor de mi familia o no, mi esposa me haya dado los buenos días o no, mis hijos me hayan saludado o no, con todo siempre le doy gracias a Dios. Y es algo que tenía claro David. David no estaba condicionado a dar su alabanza a Dios por sus situaciones. De hecho, David, mientras peor estaba, más alababa. Porque ese que les decía, la cita que les comentaba ahora, que era del Salmo 42, que como el cielo brama por las corrientes de las aguas, él estaba en un momento de angustia. O sea, él estaba siendo perseguido. Y aún en esa situación él alababa. Nosotros tenemos que entender que eso se da en fortaleza cuando tenemos intimidad con Dios de manera diaria. El segundo punto está en el versículo 2 del mismo Salmo, Salmo 63, 2. Dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. El segundo punto que me hace evitar ser como Saúl y evitar ser como Sansón es congregarme. Dígale a la persona que está a tu lado, congréguese. Las personas que nos están viendo en internet, por favor, congréguese. Mire, David la tenía súper clara. Él decía, así como te he mirado en el santuario. Él sabía que el lugar propicio para encontrarse con Dios era la iglesia. Él se podía haber encontrado con Dios y tú te puedes encontrar con Dios en tu intimidad, en tu lugar secreto. De hecho, ese debería ser el primer lugar en el cual te encuentres con Dios. Pero David tenía algo claro, y era que si él quería tener una revelación de Dios, el lugar propicio para él era la iglesia, era el santuario. No era el baño, no era la cantina, no era la escuela, era la iglesia. No menosprecies la iglesia. Saúl menospreciaba la casa de Dios. Saúl menospreciaba la casa de Dios. Y Sansón nunca se apareció por la casa de Dios, cuando lo llevaron sus papás cuando era niño. Pero el resto no se apareció por la casa de Dios. Entonces, hemos recibido el Espíritu Santo y nunca más volvemos a la presencia de Dios. Yo he conocido personas tristemente que Dios ha hecho milagros con ellos. Y Dios hizo el milagro y no volvieron a la iglesia. No volvieron a la iglesia. Pastor, tuve una vez una persona, la mamá de una discípula,
Oramos por ella. Dios hizo el milagro, la sanó. No volvió a la iglesia. Un año después falleció por cáncer. Después de que Dios la había sanado. ¿Qué es lo que les pasa a las personas? Las personas menosprecian la casa de Dios. Tú tienes que entender algo, no menosprecies la casa de Dios. David tenía eso súper claro. David sabía, él amaba al estar en la casa de Dios. Él decía, ¿cuándo vendré y me presentaré en la casa de Dios? Tienes que amar la casa de Dios. Tienes que amar esta iglesia. Este es el lugar que Dios ha permitido para que tú vengas y tengas encuentros con Él. No que sea exclusivo este lugar. En tu casa, en tu habitación, en tu lugar secreto también te puedes encontrar con Él. Pero Dios ha preparado todo este espacio, ha preparado todo un ambiente, toda una atmósfera para que te puedas encontrar con Él. Y David tenía eso claro. Saúl no. Saúl lo menospreciaba. ¿Cuántas personas hay aquí que son rateros? Vienen un domingo, al otro no. Ustedes mismos los conocen. Ustedes dicen, yo veo a fulanito, hace rato no veo a fulanito. Vienen una vez, 2 veces al mes. Estás colocando, eso lo que me indica es que estás colocando en peligro tu salvación. Estás siendo como Saúl. Una persona que viene cada 15, cada 20 días, es una persona que no tiene claro que este lugar es un lugar en el cual se puede encontrar con Dios. Y lo que me dice es que esa persona, a mí me dice claramente que esa persona tiene problemas en su salvación. Yo se lo digo sin temor. Sin temor. Una persona que no viene cada 8 días, yo dudo de su salvación. Yo dudo de su salvación. Ustedes pueden orar conmigo. Yo, pastor, le dejo el problema a usted. Yo vengo cada mes, predico acá, pero yo les tengo que decir esto, iglesia. Si usted es una persona que usted no valora la casa de Dios, déjeme decirle que eso es un fruto de que usted no está teniendo relación con Dios. Eso es un fruto de que usted no es salvo. Me podrán decir legalista, extremista, muy probablemente muchos en redes sociales me tachen de extremista, pero yo tengo que ser franco. Si yo veo personas que van cada 8 días a la iglesia y aún así no son salvas, o aún así siguen viviendo una vida pues bien maluca, siguiendo fornicando, adulterando, etcétera, etcétera. Ahora uno que viene cada 15, cada 20 días al culto, que viene cada 3 meses al culto, eso déjeme decirle que yo dudo de su salvación. Usted puede, si está confiado en Dios, pues amén por usted. Pero yo le digo, yo dudo de su salvación. Porque a la luz de la Biblia usted se está comportando como Saúl y como Sansón. Una persona que no viene a la iglesia regularmente se está comportando como Saúl y Sansón. Saúl y Sansón tenían todas las excusas del mundo. Saúl podía decir, no, es que yo estoy ocupado haciendo el reino. Yo estoy ocupado trabajando. Yo no puedo estar, entre comillas, perdiendo el tiempo cada 8 días en la casa de Dios. Eso pudo haberlo dicho Saúl. Sansón pudo haber dicho, es que yo estoy muy lejos porque es que el templo o el lugar está en Jerusalén. Pudo haber dicho eso también. Pero son meras excusas. Porque realmente no tenían en su corazón la actitud de ir a la casa de Dios. Y eso les pasa a muchas personas en la iglesia. Van obligados o van porque los vean y no tienen pasión por la casa de Dios. El tercer punto está en 2 Samuel capítulo 12 versículo 13. Se los voy a leer ahí, apúntenlo por favor. 2 Samuel capítulo 12 versículo 13. Dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Yo les comentaba ahora que David no es de los mejores ejemplos en cuanto a la vida más íntegra en la Biblia. David tenía un montón de embarradas. Les cuento aquí. David había sido confrontado por un profeta, porque David había no solamente adulterado, sino que había cometido asesinato. David era un adúltero y era un asesino. Así, la Biblia no lo maquilla. Por eso yo no tengo temor en decirle a algunas personas: si usted está en fornicación, usted está en pecado. O si usted está practicando homosexualismo, está en pecado. No tengo temor porque la Biblia es clara. La Biblia tampoco de tapa. La Biblia, al rey David le decía que era un adúltero y era un homicida. Ya. Por eso les decía, no es el mejor ejemplo pues en cuanto al aspecto bíblico. Pero David tenía algo claro. Y ese es el tercer punto. Y es que David escuchaba consejo y se dejaba guiar. Usted, si quiere crecer, si usted quiere ser diferente a Saúl y a Sansón, usted tiene que ser una persona que escuche consejo y se deje guiar.
Mire, ¿cuántas personas se enojan con el líder porque le dices que usted está en fornicación y se enojan con el líder, se enojan con el mensajero? No enoje con Dios, no se enoje con el mensajero. O le dicen, venga, es que usted deje esta relación, que es que esta relación no lo lleva por el buen camino. Puede ser que no esté fornicando, pero por ejemplo, en la iglesia nos pasaba mucho que había niñas que digamos que en temas de desesperación, porque no ningún muchacho en la iglesia, etcétera, bueno, o un muchacho lindo en el mundo les dijo. Entonces las muchachas decían, no, es que es tan lindo, es que yo lo convierto. Y le decíamos, mía, no se meta con ese muchacho, que ese muchacho no le conviene, ese muchacho es marihuanero, ese muchacho es ladrón, ese muchacho mantiene en la esquina, ¿qué le va a ofrecer? No, es que es tan lindo, no, yo lo convierto, yo lo pastoreo, etcétera. ¿Qué terminaron? Fornicando y fuera de la iglesia, por no escuchar consejo. Venga, no haga eso, tenga paciencia, espere, permita que Dios le hable. No, yo hago mi voluntad. Y menospreciaba el consejo. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Escuche consejo. Escuche el consejo de sus papás. Escuche el consejo de sus líderes, de sus pastores. Eso lo tenía David. David, ¿qué había podido decir? Yo soy el rey, ¿cómo se atreve a hablarme así? Eso lo había podido decir David. David había podido decirle, profeta, no me hable así, respétame que yo soy el rey. Pero ¿qué hizo David? David agachó la cabeza y dijo, he pecado contra Jehová. ¿Qué hizo Saúl cuando fue confrontado? Cuando Saúl fue confrontado con su pecado, él lo que le dijo al profeta Samuel es, venga, yo la embarré, pero no se vaya, vamos, ofrezcamos holocausto para que el pueblo nos vea y yo no tenga problema con el pueblo. Es decir, no le importó la confrontación que le hicieron. Lo único que le importaba era la imagen. David no. David lo que le importaba era decir, yo la embarré con Dios, yo pequé. Y David fue sumiso y David permitió recibir consejo. Muchas veces, sobre todo cuando estamos jóvenes, cuando están jóvenes, no es que esté tan joven ahora, muchas veces creemos que tenemos el mundo, nos podemos comer el mundo con nuestras fuerzas. Yo quiero decirte algo, joven que nos escuchas, jóvenes que están aquí en la iglesia, escucha consejo de tus mayores. Yo algo que le digo mucho a mis sobrinos, les he dicho, ustedes tuvieron y tienen todo para haber sido mejores que nosotros, refiriéndome a mis hermanos y a mí. Yo les decía, porque ustedes tienen todo el ejemplo de lo malo que no deben hacer. Todas las embarradas que hicieron sus papás, que hicimos nosotros les hemos dicho no lo hagan porque ya fuimos por allí y no nos fue bien. Desafortunadamente a veces los consejos no llegan a buena tierra y tienen que vivir sus propias experiencias. Pero ustedes tienen que entender algo, las personas que les dan consejos es porque ya lo vivieron, porque ya pasaron por allí, porque tuvieron la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Déjese aconsejar, déjese pastorear, déjese servir y verá que no va a terminar como Saúl y no va a terminar como Sansón, que eso fue lo que les pasó a ellos. El siguiente está en Salmo 51, versículo 10 y 12, y este me encanta. Esta era la actitud de David después de haber sido confrontado. Él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El cuarto punto de lo que tú tienes que hacer es valorar lo más importante. Y lo más importante que tú tienes que valorar es la presencia de Dios en tu vida. Mire, ¿qué fue la diferencia radical entre David y Saúl? Saúl, cuando fue confrontado, salió a decir, venga, guárdame la imagen, vamos ante el pueblo, hagamos el sacrificio para yo quedar bien con el pueblo. ¿Qué hizo David? No quites de mí tu santo espíritu. David entendía que lo más importante era la presencia de Dios en su vida. Eso lo entendía David. Tú tienes que entender que lo más importante es la presencia de Dios en tu vida. Recuerda el momento, el chispazo en el cual Dios te habló. Recuerda el destello de gloria que tuviste en algún momento, cuando fuiste al encuentro o ese culto especial. Eso es algo que tú tienes que vivir todos los días y lo tienes que cuidar. David entendió que él en algún momento se le fue eso. Mire, yo les digo una cosa, les voy a ser sinceros. Espero que mi señora no vaya a ver esta prédica. Yo he sentido a veces que he perdido la gloria de Dios. Mi hijo ya me vio, espero que no vayas a decir a nadie. Yo he sentido a veces, me he sentido sin la gloria de Dios.
Me he sentido que no he estado orando como he debido de orar, que he perdido la chispa, que he perdido ese destello de la gloria. Y yo he entendido, cuando me he dado cuenta de eso, a mí digamos que me da un celo y me da una preocupación de decir, venga, ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con mi salvación? Y eso me lleva a actuar y a decir, yo no puedo permitir eso en mi vida. Yo no puedo permitir el morir sin la gloria de Dios. Yo no puedo permitir vivir sin la gloria de Dios. Y eso David lo tenía súper claro. David tenía súper claro que él no podía permitirse vivir sin la gloria de Dios. Por eso cada vez que yo peco, el Espíritu Santo me redarguye y me dice, Jorge, arrepiéntate porque no puedes perder la gloria. Y eso es lo que me lleva a volverme a Dios. Y esa es la diferencia entre un cristiano comprometido con el Señor, un cristiano que tiene intimidad con Dios, un cristiano que tiene comunión con Dios y una persona que simplemente asiste. Que cuando peca entiende que está perdiendo la gloria de Dios y eso lo lleva a reaccionar y a volverse a Dios. Pero cuando tú no oras, pues ¿qué tienes que recuperar si no oras? Por eso cuando una persona no ora, una persona está lejos de la presencia de Dios, le da lo mismo fornicar, adulterar, mentir, etcétera, porque ese es su estado natural. Pero cuando tú tienes comunión con Dios, como David tenía comunión con Dios, cuando valoras la presencia de Dios, como David valora la presencia de Dios, ante el pecado la reacción es volverse a Dios. Y eso es lo que tienes que entender que lo más importante que tú tienes que cuidar es la presencia de Dios en tu vida. Y eso lo tenía claro David. Y el último punto, ya para terminar, para que oremos, está en Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17, que se complementa con este que les acabo de comentar de David. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando tú tienes la presencia de Dios, cuando tú eres una persona que tiene intimidad con Dios, que tienes comunión con el Espíritu Santo, tú tienes algo súper claro, y es que tú eres hijo de Dios, y ese testimonio de que eres hijo de Dios es lo que te da seguridad de salvación. Recuerdan que al principio de la prédica les preguntaba qué pasaría si tú llegas a fallecer hoy, ¿a dónde te vas? Yo espero que usted se haya hecho esa pregunta. Si no, ahí le doy un minuto. ¿Qué pasa si usted se muere hoy? Si usted se muere en este momento. Bueno, antesito de esta prédica, antesito de este culto, hoy antes de las 9 de la mañana. ¿Qué pasa si usted moría hoy antes de las 9 de la mañana? ¿Para dónde se iba usted? ¿Será que usted está seguro que se va para el cielo con el Señor? ¿O usted tiene la expectativa de un horrible juicio? Usted no sabe qué va a pasar con su alma. La solución o la respuesta para eso es que si usted tiene comunión con el Espíritu Santo, usted esa pregunta la puede responder fácilmente. Porque dice que el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu de que usted es hijo de Dios. Si la respuesta ha sido negativa o al menos no ha sido rápida, hoy tiene la oportunidad de volverse a Dios. ¿Por qué? El Espíritu Santo va a dar testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Y eso es lo que yo quiero que usted salga hoy súper confiado y tranquilo. Yo hoy estoy sumamente tranquilo. Yo digo, si yo muero hoy, yo estoy tranquilo de que me voy con el Señor. Estoy tranquilo porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu. Pero ¿qué pasa? Si tú reflexionas y dices, uy, pero yo estoy en fornicación, uy, pero yo soy mentiroso, uy, pero... y empiezas a enumerar, está pasando algo grave. Estás viviendo como Saúl y como Sansón. Este es el momento que Dios ha predispuesto, es el momento que Dios ha diseñado para que tú te puedas colocar a cuentas con Él. Hay los que me están escuchando, si hoy estás viviendo una condición en la cual estás incumpliendo los mandamientos de Dios, ese es un tiempo que Dios te está llamando para que te vuelvas a Él. Es un tiempo que Dios te está llamando para que te pongas a cuentas con Él, para que dejes esa relación si la tienes que dejar, para que formalices si tienes que formalizar, pero para que tomes decisiones. David tomó decisiones. David tomó decisiones y se arrepintió de su pecado y valoró la presencia de Dios, porque la presencia de Dios era lo más importante. No hagas como Saúl en guardar las apariencias. Aquí de nada sirve guardar las apariencias. De nada sirve estar viniendo cada 8 días al culto si en riesgo está tu salvación. De nada sirve. De nada sirve venir cada 8 días al culto si no estás orando. De nada sirve venir cada 8 días al culto si no sigues consejo. Tienes que tener esto súper presente. Lo más importante es que tú tengas testimonio de que eres hijo de Dios. Yo quiero que por favor ahí donde tú estás cierres tus ojos, te puedas poner en pie ahí junto conmigo y podamos dedicarle este tiempo de intimidad al Señor. Yo quiero que tú seas consciente de algo.
En la iglesia hay mucho Saúl, en la iglesia hay mucho Sansón, pero desafortunadamente hay pocos David. Y yo quiero que tú entiendas que hoy de nada valen los títulos, de nada valen los años, de nada vale el llamado si no estás en la presencia de Dios todos los días. De nada vale el asistir a un culto si no tienes relación con el Señor. Entonces, yo te invito a que cierres tus ojos junto conmigo y entremos en un tiempo de arrepentimiento. Y dice, Padre Celestial, hoy en esta mañana, Señor, soy consciente del llamado que tú nos estás haciendo hoy, Señor, como iglesia. Hoy somos conscientes, Señor, de que tú nos estás llamando a que nos pongamos a cuentas contigo, Señor. Hemos visto el caso de Sansón, Señor. Hemos visto el caso de Saúl, que fueron personas que tuvieron la oportunidad de tener tu presencia en sus vidas, Señor. Sansón se acostumbró a cada 8 días, Señor, a cada tanto a tener tu presencia, Señor. Sansón se acostumbró, Señor, a que tú le ayudases, a que tú le bendijeses, Señor, a pesar de sus pecados, a pesar de sus actitudes. Y él pensaba que siempre se iba a salir con la suya, Señor. Así hay muchas personas en la iglesia, Señor. Hay muchas personas en tu casa, Señor, que creen que se van a salir con la suya, comportándose como se están comportando hasta hoy, Señor. Pero esto es un llamado al arrepentimiento. Esta mañana es una mañana, Señor, que tú nos has llamado al arrepentimiento, Señor. Que nos estás llamando a que nos coloquemos a cuentas contigo, Señor. Hoy queremos decirte como iglesia, aquí estamos para colocarnos a cuentas contigo, Señor. No queremos ser como Saúl, Señor. Ser, amado Dios, sin tener simplemente un título, Señor. No queremos ser como Saúl, de vivir en mera apariencia, Señor. Queremos ser, amado Dios, como David, que entendía que la persona más importante eras tú, mi Dios. Hoy queremos ser como David, que entendía que lo más importante en su vida era tu presencia, Señor. Y ahí donde tú estás, yo te pido para que le digas al Señor, Señor, yo necesito tu presencia en mi vida porque tú eres lo más importante en mi vida, Señor. Dile, Señor, tú eres lo más importante en mi vida. Lo más importante en mi vida no es mi pareja, Señor. La persona más importante en mi vida no son mis hijos, Señor. La persona más importante en mi vida eres tú, Jesús. Señor, y hoy yo quiero decirte, aquí está mi vida. Quiero ser como David, Señor. Quiero ser como David, que valoraba al máximo tu presencia, Señor. Quiero valorar tu presencia. Enséñame a valorar tu presencia. Dile, Señor, enséñame a tener una vida devocional contigo, Señor. Yo quiero, Señor, que mi lugar secreto sea un lugar en el cual tú estés todos los días, Señor. Sea un lugar en el cual yo pueda tener esa cita contigo, Señor. Sea de madrugada, Señor, o sea de noche. Quiero estar contigo. Vamos, iglesia, dile, Señor, yo necesito, Señor, reavivar mi comunión contigo, Señor. Y yo reconozco que de pronto mi relación contigo diaria, Señor, ha menguado, aún no existe. Hoy reconozco que no te he buscado como te he debido buscar, Señor. Pero también sé que tú eres un Dios misericordioso y un Dios de segundas oportunidades, Señor. Y te pido, por favor, reaviva mi comunión contigo, Señor. Dile, Señor, por favor, envía una vez más el fuego, Señor, el fuego de tu presencia, Señor, a mi vida devocional, Señor. Hoy oramos, Señor, por la vida devocional de cada persona de esta iglesia, Señor, y te pedimos, aviva, Señor, aviva el lugar secreto, Señor. Aviva el lugar secreto, Señor, que cada persona que está aquí se pueda deleitar en tu presencia, que no haya un límite de tiempo, Señor, que no haya condiciones, Señor, que nos impidan tener esa relación contigo, Señor. Hoy oramos y te pedimos, Espíritu Santo, trae intimidad, Señor, para cada miembro de esta iglesia, aún para mi vida. Trae intimidad, Señor, que pueda tener esa intimidad contigo, Espíritu Santo. Enséñanos a deleitarnos en ti, enséñanos a deleitarnos en tu presencia, Señor. Que así como David decía, Señor, que como el siervo bramaba por las corrientes de las aguas, así clamaba por ti su alma, Señor. Enséñanos, Señor, a clamar por tu presencia. Dile, Señor, enséñame a ser apasionado por tu presencia, Señor. Que así, Señor, así como David clamaba, enséñame a clamar, Señor. Enséñame a valorar, enséñame a buscar tu rostro, Señor. Necesitamos tu presencia, Señor. Mi Dios, Señor, que así como el siervo